En el video anterior vimos cómo una derivada me permite obtener una tasa o una razón de cambio, también le llamamos, que me permite ver cómo entre dos variables, cómo crece una respecto de la otra, cómo varía una respecto de la otra. Vamos a ver ahora cuando yo tengo funciones de dos o más variables pueden aparecer también, pero a su vez cada una de esas variables es función de otra variable y vamos a obtener entonces las respectivas tasas de cambio de esas variables respecto a la tercera. Y van a ir apareciendo entonces en el problema distintas tasas de cambio y vamos a observar la relación que hay entre ellas. Lo vamos a hacer con un par de ejemplos. Recordemos que para poder resolver esta parte, este tipo de ejercicios necesitamos conocer la derivada de una función aplicando la regla de la cadena, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos, dice, un globo se bombea aire a un globo de tal manera que su volumen aumenta a un ritmo de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Qué es el dato que yo tengo? Que la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, o sea, la derivada de b con respecto a t, es igual a 100 centímetros cúbicos por segundo. Lo que yo quiero calcular es la razón de cambio, cómo crece el radio con respecto al tiempo. En el caso particular de que el radio vale 25 centímetros, en el momento en que el radio es de 25 centímetros. Bien, lo primero que tengo que hacer es encontrar la relación entre V y radio, el volumen y el radio. Obviamente, ¿cuál va a ser esa relación? El volumen de la esfera, 4 tercios pi radio al cubo. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a derivar esa función con respecto a t, sabiendo entonces que tanto v y r, las dos variables, dependen de t. Entonces, al derivar acá me queda la derivada de v con respecto a t. Al derivar todo esto, entonces voy a tener que hacer la derivada con respecto a r por la derivada de r con respecto a t. Entonces, la derivada de 4 tercios pi radio al cubo es 4 tercios pi, la derivada es constante, la derivada de radio cubo es 3r cuadrado, cancelo los 3, me queda esto, por la derivada de r con respecto a t. Entonces, de aquí tengo que despejar esta derivada, entonces paso esto dividiendo el otro miembro, me queda 1 sobre esta expresión por la derivada de b con respecto a t. Lo único que tengo que hacer ahora ahí es reemplazar, en este caso, el radio es de 25 y la derivada de b con respecto a t es de 100 y obtenemos entonces que la derivada de r con respecto a t es de 0,012 centímetros por segundo. O sea que en ese momento, mientras el globo se está inflando a una razón de 100 centímetros cúbicos por segundo, el radio está aumentando a razón de 0,012 centímetros por cada segundo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice... una escalera de 10 metros de longitud descansa en un muro vertical. Su extremo inferior se resbala y se aleja de la pared a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Con qué velocidad se desplaza el extremo superior cuando el inferior está aquí a 6 metros de distancia de la pared? Bien, entonces, yo conozco que el extremo inferior de la escalera, o sea, se desplaza a 1 metro por segundo, es decir, la derivada de x con respecto a t, le llamo x a esta distancia, la derivada de x con respecto a t, que sería la velocidad con la que se desplaza este punto, el extremo inferior, es de 1 metro por segundo. ¿Qué quiero calcular? La derivada de y con respecto a t, o sea, la velocidad con la que se desplaza el extremo superior de la escalera cuando x es igual a 6, o sea, cuando esta distancia aquí es de 6. Recordemos que esta es la escalera, al ir resbalándose, ¿qué va a pasar? Esta distancia va a ir aumentando mientras que esta va a ir disminuyendo, ¿sí? La escalera va haciendo este movimiento. Bien, en este caso, ¿cómo encuentro la relación entre las dos variables? En este caso voy a utilizar para la relación entre las dos variables el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya que me quedó conformado un triángulo rectángulo, entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que sería en este caso 100. Derivamos entonces todo con respecto a t. Tanto x y y, entonces dijimos, varían con respecto al tiempo. Entonces son funciones del tiempo. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de y cuadrado es 2y,
por la derivada de y con respecto a t y la derivada de 100 que es 0. De ahí despejo derivada de y con respecto a t. Me queda entonces esta expresión. En este caso necesito x y necesito y para reemplazar aquí. Yo sé que x vale 6, me lo da como dato el problema, y usando el teorema de Pitágoras despejo que y vale 8 metros. Reemplazando entonces esos valores aquí, el 6, el 8 y la derivada de x con respecto a t queda de 1 metro por segundo, obtengo como resultado menos 0,75 metros por segundo al cuadrado. O sea, el extremo superior de la escalera se desplaza hacia abajo, por eso el signo menos, a razón de 0,75 metros por segundo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Dice, la base de un triángulo isósceles aumenta a razón de 0,5 centímetros por segundo, mientras que su altura disminuye a razón de 1 centímetro por segundo. Si en determinado momento la altura es de 15 y la base es de 10 centímetros, calcule con qué ritmo está cambiando el área del triángulo. Entonces, tengo como datos que la altura en un determinado instante es de 15, la base es de 10 centímetros. La razón con la que aumenta la base, la derivada de b con respecto a t, es de 0,5 centímetros por segundo. La razón con la que disminuye la altura es de 1 centímetro por segundo. ¿Qué quiero calcular? ¿Cómo varía el área con respecto al tiempo? O sea, la derivada de a con respecto a t. ¿Cuál sería en este caso la función que me relaciona a las dos variables? O las tres variables en este caso, el área. El área va a ser igual, el área del triángulo, un medio de base por altura. ¿Sí? Bien, ¿qué hago entonces acá? Derivo con respecto a t. Tanto a como b y como h son variables que dependen de t. Entonces, acá me queda la derivada de a con respecto a t. El 1 medio lo dejo como constante y acá tengo que derivar producto. ¿Sí? Entonces, la derivada del primer término, que es la derivada de b con respecto a t, por el segundo término factor sin derivar, más el primero como está, por la derivada del segundo, que sería dh sobre dt. Aquí tengo todos los valores que habíamos sacado aquí, los datos del problema, por lo tanto lo único que tengo que hacer es reemplazar y llego a la conclusión de este resultado, que entonces el área del triángulo estaría disminuyendo, el signo menos, a razón de 1,25 centímetros cuadrados por cada segundo. Le podemos agregar otra pregunta al problema. En este caso, ¿cómo cambia el ángulo que forma el lado con la base? Si ustedes nos volvemos un poquito hacia atrás, habíamos visto que a este ángulo le llamamos alfa, que sería el ángulo que forma con la base. Entonces, ¿cómo lo relaciono con la h y con la base? Usando la función tangente. Entonces, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que sería la mitad de la base. Entonces, la tangente de alfa es igual a h sobre media base, ese 0,5 lo pasa el numerador como 2 para trabajar con números enteros simplemente. Entonces, derivamos con respecto a t. Tanto alfa como h y b son variables que dependen de t. Entonces, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de alfa por la derivada de alfa con respecto a t. Del otro lado derivo esta parte, tengo un cociente, ¿sí? Entonces, la derivada del numerador, que sería 2, por la derivada de h con respecto a t, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es derivada de b sobre dt. Todo sobre el denominador al cuadrado. De aquí tengo que despejar de derivada de alfa con respecto a t. Entonces el coseno cuadrado lo pasa multiplicando por el otro lado y acá lo único que hice es distribuir b cuadrado para los dos términos y me quedó, simplificamos acá, me quedó esta expresión de esta manera. También aquí lo que tengo que hacer es reemplazar por los valores. En este caso me estaría haciendo falta calcular un valor de alfa porque acá tengo coseno de alfa. Bueno, usando entonces la tangente que teníamos antes, de ahí sacamos que era 2
h sobre b, por lo tanto con este valor sacamos un valor para alfa, que es de 71 grados 56 en este caso. Entonces, reemplazando todos los valores aquí en esta expresión, obtengo que la derivada de alfa con respecto a t es de menos 0.025 radianes por segundo. Las unidades acá me quedan radianes porque si observo aquí se me cancelan todas las unidades, por lo tanto me queda adimensional, ¿sí? Entonces corresponde a, si estoy trabajando con un ángulo, a radianes por segundo en este caso. Podríamos haber hecho también cómo varía el tercer lado, el lado que es igual del triángulo. En fin, dentro de un mismo problema podríamos ir agregando o buscando otras variables, cómo las podemos relacionar y podemos seguir encontrando otras tasas de cambio. Los dejo entonces ahora para que hagan los problemitas que tienen en el apunte.